Séptimo mandamiento: lucharás contra el mundo, el demonio y la carne. Amigos, es momento de profundizar en el séptimo mandamiento de la era de Acuario. Lucharás contra el mundo, el demonio y la carne. La expresión luchar contra el mundo se refiere a la lucha que debemos enfrentar en el día a día al tratar de vivir de acuerdo con los valores y las enseñanzas crísticas del Maestro Jesús, develadas por el Maestro Samael, siendo este último el auténtico mensajero de la presente era de Acuario. Este mundo generalmente se opone a las enseñanzas dejadas por estos grandes mensajeros de la Logia Blanca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan habla de esta lucha en su primera carta, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Luchar contra el mundo significa resistir la tentación de caer en cualquier tipo de corrupción que se oponga a las enseñanzas del Cristo. Por ejemplo, ganar dinero fácil mediante negocios ilícitos, o de engañar a la pareja a la primera oportunidad, o de llegar al poder mediante los partidos políticos. El Maestro Samael afirma claramente que el mundo de la política está completamente dominado por las logias negras que controlan este mundo. El estudiante gnóstico que quiera progresar en estos estudios deberá alejarse de la política inmediatamente. Debemos evitar ser influenciados por las normas culturales que se oponen a los valores del Cristo, como por ejemplo la promoción del sexo fuera del matrimonio, propaganda homosexual en sus diferentes modalidades, la violencia, el aborto, el egoísmo, la guerra de sexos, etc. Hoy en día la civilización está totalmente gobernada por las fuerzas lunares. Se ha corrompido completamente, la mayor corrupción y la pérdida de toda moral imperan en nuestro mundo. Hay guerras por todas partes. Renunciar al mundo implica abandonar toda forma de deseo, renunciar a los reconocimientos, a la gloria, a la fama efímera del momento. Renunciar a toda forma de vanidad, soberbia y orgullo, a todo deseo de sobresalir, de hacerse sentir, de subir, llegar a la cima de la pirámide y sentirse más que los demás. Si queremos regresar al seno de nuestro Padre que está en secreto, debemos renunciar a toda forma de orgullo, vanidad y soberbia, a todo deseo de sobresalir y de ponernos por encima de los demás. Debemos abandonar toda codicia, toda avaricia por las cosas materiales. El Maestro Jesús dijo: es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello, que un rico entre al reino de los cielos. En tanto estemos llenos de deseos, apegos, soberbias, orgullos, vanidades, deseos de toda clase, seremos ricos. Si queremos entrar a las dimensiones superiores de la naturaleza, es necesario renunciar a todos los apegos que tenemos por este mundo. Solamente los humildes de espíritu, es decir, los que han muerto en sí mismos, podrán ver el reino de Dios. La expresión luchar contra el demonio se refiere a la lucha que enfrentan los trabajadores de la gran obra del Padre al tratar de resistir las tentaciones del diablo. Toda tentación es con fuego, vencer a la tentación es luz, sabiduría.
El diablo o demonio se manifiesta en nuestro instinto sexual y nos tienta por el sexo. Quien vence las tentaciones sexuales obtiene virtudes. En la gnosis se considera el factor nacer como uno de los 3 factores de la evolución de la conciencia. Ya nacimos por primera vez en este cuerpo físico. Ahora debemos nacer por segunda vez en las dimensiones superiores de la naturaleza, trabajando con la misma energía que nos puso en el tapete de la existencia. Esa es la energía sexual. Entre los antiguos mexicanos, el felino, siendo el jaguar o el puma, simbolizaban al diablo, el que nos tienta por el sexo. Quien vence en todas las pruebas sexuales dentro del matrimonio perfecto nace en las dimensiones superiores como un hombre verdadero. Desde el punto de vista bíblico encontramos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, el cual habla de la lucha contra el demonio en varias ocasiones. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tal como es adentro, es afuera. Si dentro de nosotros existen fuerzas oscuras que embotellan a nuestra conciencia, exteriormente también existen fuerzas negativas que mantienen este mundo sumergido en las tinieblas de la ignorancia y también del materialismo, mismas que provocan guerras, alteraciones a la atmósfera terrestre, degeneración de todo tipo de alimentos a través de la ingeniería genética, falsas medicinas que modifican el ADN humano, bombas atómicas, cohetes espaciales, etc. Interpretando al apóstol Pablo, actualmente hay una guerra que no es contra sangre y carne, hay una guerra espiritual en donde la logia blanca quiere ayudar al mayor número posible de esencias. Pero la logia negra, a su vez, se está encargando de arrastrarlas al abismo. De manera que no solo tenemos que luchar contra fuerzas oscuras interiores, los defectos, sino también contra fuerzas negativas externas que gobiernan el mundo en esta edad de hierro. Desde otro enfoque, luchar contra el demonio también significa resistir la tentación de seguir los caminos del mal y seguir las enseñanzas del Cristo. Para lograrlo tenemos que apoyarnos en las enseñanzas del Avatara de Acuario en la práctica de la gnosis. La expresión luchar contra la carne proviene de la Biblia y se refiere al conflicto interno que experimentan las personas entre sus deseos y pasiones físicas y su conciencia moral o espiritual de hacer lo correcto o seguir los mandamientos de Dios. Puede incluir luchar contra la tentación de cometer un pecado o hacer algo que sabes que no es correcto, como mentir, robar o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. También puede referirse a la lucha contra las adicciones a los malos hábitos, como el consumo excesivo de alcohol o drogas. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de esta lucha en varias ocasiones. En la carta a los Romanos capítulo 7 versículos 18 y 19 dice: pues yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En resumen, el séptimo mandamiento nos invita a hacerle la guerra total al ego que llevamos dentro de nuestra psicología, sin tregua y de manera despiadada,
porque el ego no tiene piedad sobre el escaso porcentaje de alma que llevamos dentro. Debemos ponernos en guerra contra el yo, el mí mismo, el sí mismo. La lucha contra el mundo, el demonio y la carne se puede superar con la ayuda de nuestros padres internos, con el poder de la oración, el arrepentimiento y la disciplina en nuestro trabajo esotérico. Hasta aquí mis líneas, amigos. Paz inverencial. Octavo mandamiento: deberás ser infinitamente paciente y misericordioso. El arcano 8 es el número del patriarca Job de la Biblia, mostrándonos el camino de la paciencia. En esta época en que vivimos, todo lo queremos rápido y fácil. Varios somos los que no queremos trabajar física ni espiritualmente. Queremos las ganancias o recompensas sin realizar esfuerzo alguno. Esa actitud generalizada en esta decadente humanidad es la que ha provocado que pocos sean los que se sostengan en el camino interior. La naturaleza es una gran maestra. Nos enseña que para cosechar frutos hay que ser pacientes. Nada se da regalado, todo cuesta. Para que se dé un fruto de naranja, manzana o granado, no es de un día a otro. Primero se prepara la tierra, luego se siembra la semilla, poco a poco nace la planta. Hay que regarla, cuidarlas de las plagas, verla crecer y tenerle amor, pero sobre todo, paciencia. Será después de años de labor incansable que dé frutos y nos podamos sentar bajo su sombra a descansar. La misma forma es el desarrollo de una facultad adormecida. Hay que eliminar los egos que han hecho que se pierda. Hay que meditar, vocalizar, y nuestra madre interna entonces nos dará esa facultad cuando realmente la merezcamos. La eliminación de un defecto psicológico es igual. Se requiere de mucha paciencia para desintegrar tan solo uno de los miles de yoes que cargamos. Resulta que los egos más fuertes que tenemos es probable que hayan sido creados hace decenas de existencias. Vida tras vida los hayamos alimentando, sin freno alguno. Por lo que un yo psicológico es probable que tenga cientos o miles de años de vida. Y si para desintegrar un yo hay que desandar el camino, ¿acaso una meditación bastará para eliminarlo? Claro que no. Se requiere de infinita paciencia. El camino por seguir está indicando por este octavo mandamiento que hay que trabajar sin esperar resultados, solo por el gusto de trabajar internamente. En su momento y cuando lo ganemos, la Madre Divina de manera natural nos dará lo que necesitemos. Misericordia es aprender a perdonar. Sin embargo, no es posible perdonar si en forma incesante estamos recordando la supuesta afrenta que nos hicieron los demás. Las personas que nos señalan nuestros errores suelen ser nuestros mejores maestros, y si de esta forma nos ayudan, ¿por qué habríamos de sentir rencor por ellos? Es muy fácil amar a quienes nos ayudan y apoyan. Eso es correcto. Nada hay que objetar. Sin embargo, el Maestro Jesús nos exige mucho más. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas capítulo 6, 27 y 28. Resulta que los momentos más difíciles, si son aprovechados por nosotros, son los mejores para autoconocernos, ya que afloran de manera espontánea lo más feo que llevamos dentro, y si estamos alerta
entonces lo descubrimos. Una vez identificado, entonces podemos estudiarlo y eliminarlo. Lamentablemente, no tenemos la costumbre de perdonar. Exigimos que se nos pague, que se humillen ante nosotros, ya que sentimos que siempre tenemos la razón. Si examinamos detenidamente a todos nuestros familiares y conocidos, nos daremos la sorpresa de que sentimos equivocadamente que prácticamente todos nos deben un favor, un bien, etc. Pensamos que casi todos no nos han pagado como debería ser, han sido injustos con nosotros, no han reconocido lo bueno que hemos sido. Sin embargo, había que ponerse a pensar: ¿o todo el mundo está mal? ¿O el que está mal es uno? Si analizamos más a fondo, llegaremos a la conclusión lógica de que es uno el que está equivocado. Albergando en nuestro corazón ese sentimiento de odio, resentimiento, autocompasión, etc., será imposible avanzar internamente. No habría ese incentivo, ya que pensamos: ¿para qué cambiar si estamos bien? Muchos seríamos felices si olvidáramos el pasado, si en lugar de estancarnos en el ayer viviéramos este momento disfrutando lo que tenemos. Necesitamos aprender a tener misericordia por los demás. Ese es un mandato del Maestro de Maestros. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Lucas capítulo 6, versículo 36 y 37.